el CEMAR de acá de Rosario. También está el equipo de internación domiciliaria que articulan todo el tiempo con nosotros como desarrollo humano en función de administrar un poco el recurso económico a las familias que atraviesan, digamos, sus familiares alguna cuestión oncológica, oncopediátrica y demás. Hola Katia, gracias por estar. Bueno, yo soy Lucía Loeffler, soy pediatra paliativista de la Unidad de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos de La Pampa, desde los inicios también, casi desde los inicios, un poquito más tarde. Hola, buenas tardes. Yo soy María Inés Jiménez, también soy enfermera de la unidad de acá de Santa Rosa de La Pampa de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos. Bienvenidos a todos. ¿Quién más quiere presentarse? Hola. Sí, Hola, bueno, yo soy Cristina Bravo, soy ama de casa, soy de Rancul y bueno, y dispuesta a aprender y a todos para poder lograr algo. buenísimo Cristina, gracias por estar. Hola, mi nombre es Tatiana, soy trabajadora social y cumplo el rol de directora técnica en una residencia de personas mayores en Alpachiri, La Pampa. Buenísimo Tatiana, muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Mariana Montero, soy R1 de Medicina General de la ciudad de Necochea. Oh, muchas gracias Mariana por conectarte. Bueno, soy Erika Montaña, soy integrante de la Asociación Pampeana de Medicina General y de la Federación Argentina de Medicina General. Así que bienvenidas, un placer que podamos estar haciendo este conversatorio. Soy trabajadora social. Yo soy Gabriela Regui, soy nutricionista y también pertenezco a la Asociación Pampeana de Medicina General. Buenas tardes, yo soy Angélica Tamame, tengo mis padres mayores, mi mamá con Parkinson en una etapa avanzada, así que me interesó la charla como para aprender, porque bueno, están acompañados por distintas personas a lo largo del día, ellos viven en su casa. Buenísimo Angélica, gracias por Hola, estar. Ángel. Hola Marce. Hola, buenas tardes. Soy Iris, enfermera del Hospital de Guatraché y hacía mucho que no hacía una capacitación sobre cuidados paliativos, así que estoy muy entusiasmada en poder participar. Gracias Iris. Hola, yo soy Sandra Maldonado, médica del área programática acá en Santa Rosa, del Centro de Salud Aeropuerto y del SEM, Ambulancias. Hola Sandra. Hola, Gracias por Sandra. estar. Bueno, tengo muy mala luz, pero aunque sea conectarme, mi nombre es Alejandra Wagner, soy de provincia de Buenos Aires, trabajadora social, estoy en la Facultad de Trabajo Social y bueno, y orientando, acompañando a compañeras de servicio de paliativos del ROSI en una beca Lanteri, en una investigación que ya se están haciendo sobre su trabajo en el servicio. Muchas gracias Alejandra por estar. Hola, buenas. Me veo medio oscuro, perdón. Me llamo Francisco Barrera, soy médico generalista de familia de acá de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y nada, me convocó mucho la charla. Yo terminé la residencia en 2024 y desde que estoy en mi centro de salud acompañamos ya algunos casos de cuidados paliativos no oncológicos, porque, bueno, el equipo de cuidados paliativos del hospital hace primer y segundo nivel solo de oncológicos, entonces todos los casos no oncológicos quedan medio a la deriva, así que fuimos ahí de a poquito animándonos a los primeros casos,
nada, la verdad que muy gratificante y bueno, por suerte con mucho apoyo y soporte matricial del equipo del OSPI, así que bueno, ahí tenemos nuestros casitos. Bueno, buenísimo, Francisco, por estar. Gracias. Me sumo a las presentaciones. Yo soy Pablo Chávez, psicólogo de Guatraché, vecino de Iris, que andaba por ahí, que se presentó hoy, parte de la asociación y hoy en la coordinación técnica de todo esto. Así que ahí estoy agregando gente y demás. Bien, ¿alguien más que se quiera presentar? Y si no, vamos comenzando. Javi, hago un comentario nada más. Sí. Francisco, vos presentaste un trabajo en el Congreso de Medicina General, ¿no? De cuidados paliativos. Una experiencia que tuviste de un caso no oncológico. Sí, presenté ese Muy trabajo. interesante el caso. Muy bueno. Se sumaron más, así que Buenísimo. seguimos trabajando en eso. Interesante el Bien. trabajo. Muy bien, Francisco. Te esperamos este año en Fisque Menuco, en Río Negro. Bueno, también le damos la bienvenida a Yamila, enfermera del Hospital de Victorica, a Andrea Flores, psicóloga de Regueira, y María Inés Rosenbach, de Colonia Santa Teresa. Muchísimas gracias por estar. Bueno, Pablo, ¿te parece que más digamos cómo va a ser la dinámica? Dale, sí, a mí me toca este cachito medio policial de la cuestión, pero para que nos organicemos y todo salga bien, porque bueno, sabemos que hay diferentes conectividades de acuerdo a los lugares en los que cada quien vive. Así que primero el orden general de este dispositivo es, bueno, primero vamos a atender a la exposición y después cuando ellos y ellas definan vamos a abrir el espacio para las preguntas y los comentarios. De todas maneras en el chat pueden ir dejando comentarios o preguntas que vamos a estar revisándolos todo el tiempo y les vamos a hacer un espacio también a eso al final de la exposición. Sí, un favor es esto de apagar las cámaras y los micrófonos, porque eso la verdad que mejora notablemente la transmisión para todos y todas. Y avisamos que estamos en vivo en Facebook, porque la verdad que la convocatoria ha sido muy grande y no hemos podido cumplir con el acceso a Meet para todos y todas quienes querían ingresar, así que también lo estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de la Asociación Pampeana. Así que no mucho más que eso, sí esto de apagar las cámaras y los micrófonos, así todo es mucho más cómodo y circula mucho mejor todo, así que nada, Javi, les dejo la palabra a ustedes para que empiecen. Bueno, ¿ya puedo compartir? Se supone que sí. ¿Y cómo Y sería? yo te dejo. ¿Para que cómo? Decime cómo. Ahí, dale. ¿Cómo? Compartí. ¿Compartir pantalla? Así dicen los manuales. Espera, seleccionar la pantalla de compartir. No. ¿Y por qué no me deja? ¿Estamos ahí o no? No. Aún no. ¿Tenés bajado el Power y abierto, bajado y abierto? Sí, lo tengo bajado abierto, pero yo ahí lo estoy abriendo, pero En tu computadora se te van a abrir como dos páginas. Tenés que cliquear donde tenés el Power y ahí abrir esa pantalla. claro, pero a mí me dice acá compartir pantalla. Ahí es donde Sí. quedo y a ver. Y buscar el Power para tenerlo abierto. Y de ahí abrirlo. Ahí está, ahora sí. Ahí aparece. No lo tenías abierto. ¿Ahí está? Sí, pero ahora tenés que abrirlo al Power. Perfecto. Es que lo tengo yo abierto, lo tenía abierto aparte.
Por eso les digo. Ahora sí. Ahí Ahora está. sí. No, todavía no. Ahí abrilo, Javi. Abrí el Power. Cliquealo Hacele dos doble veces. clic al archivo. Al archivo. Sí, abrilo. Ahí va. Porque ahora lo que se está viendo es tu carpeta con archivos. Abrí el archivo. Y ahí yo lo abrí. Ahí va. Ahí está. No, todavía no. Disculpen, puede ser que dejes de compartir la pantalla, abras el archivo y después le des compartir pantalla y le das la ventana correspondiente. A ver. A ver si Tiene probás razón. ahí. Deja de compartir, es verdad, tiene razón. Deja de compartir pantalla. Dejar de compartir. Ahí está. Y entonces yo ya lo tengo abierto acá. Bueno, ahora pone compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Y elegí la ventanita donde está el Power. Me dice toda la pantalla, ventana, y acá ventana no me da la opción del Power. Acá y me levanto. Si no, pone toda la pantalla, porque vamos a ver lo mismo que ves vos. Ajá. Mientras Dice, tanto sigue entrando gente, así que tu demora es buena. Ventana y toda la pantalla. Ahí pongo Pones en toda la toda. pantalla. Si pones toda la pantalla, vemos todo lo que vos ves. Bien. Ahí. Ahí se ve sin presentación y ahora se ve presentación. Esa es la presentación. Bien, Sí, perfecto. ahí, perfecto. Bueno. Entonces, vamos porque el objetivo de la charla es, más allá de los cuidados paliativos en sí, es poder contar la experiencia de cómo es trabajar interdisciplinariamente desde nuestra vivencia como equipo. En el 2024 vimos que nuestros pacientes llegaban tarde a lo que nosotros creíamos que teníamos que empezar a intervenir. Con los pacientes ya vamos empezando a tener conceptos. Pacientes y familia para nosotros es unidad de tratamiento. No separamos entre pacientes y familiares o allegados. Entonces nosotros hablamos de unidad de tratamiento. Decidimos hacer una encuesta en todos los centros de salud de Santa Rosa, que son 13, preguntando 4 preguntas a múltiple opción muy básicas sobre qué son los cuidados paliativos. En base a eso hicimos esta charla que es la que vamos a ver hoy, que es una charla introductoria, no hablamos de patología en sí, no hablamos de tratamientos ni para el dolor, ni sedación, ni situación de final de vida, ni nada de eso, sino que solamente para concientizar sobre qué son los cuidados paliativos. Durante todo el año pasado hicimos toda esta charla en todos los centros de salud y la fuimos modificando en base a las necesidades que íbamos viendo según la respuesta que íbamos teniendo de cada uno de los centros de salud. Entonces hoy como que está bastante más depurada y a esto le sumamos un poquito la presentación del equipo para que ustedes conozcan dónde trabajamos, cuáles son las características. Bueno, acá son algunas de algunas de las fotos de todas las circunstancias que eventualmente tenemos. Como verán ahí, son diferentes, digamos, momentos que y como verán, somos un equipo bastante importante que la mayoría del tiempo estamos casi todos en el mismo lugar. ¿Y por qué queríamos mostrar esta foto? Para entender que no solamente el hecho de trabajar en sí con los pacientes es importante para poder trabajar interdisciplinariamente, sino en diferentes circunstancias. Ahí está el lugar donde nosotros trabajamos, también hay lugares donde fuimos a capacitar a gente, donde nos fuimos a capacitar nosotros a Buenos Aires, y también una de las fotos ahí que están como en el medio, que ya después les vamos a comentar qué es lo que hacemos, que es que nosotros hacemos como un pase de sala semanal y decidimos cada tanto hacerlo en un área externa y comiendo un asado como parte del trabajo, porque verán ahí que en la foto que está casi en el medio, que estamos ahí todos en una mesa larga, estamos todos con ambos, porque realmente estamos trabajando aunque no lo parezca. Bueno, ¿cómo está conformado nuestro equipo? Tenemos 4 enfermeras, una secretaria, una trabajadora social, una kinesióloga y un kinesiólogo, una terapista ocupacional, una psicóloga, una médica y un médico, y los choferes.
de todos ellos, los únicos que no se Y encuentran... una pediatra, no te olvides. Perdón, También es y, médica. y Lucía, que es como... Dos lados. médicas, un médico. Claro. Casi todos estamos todo el tiempo en el mismo lugar. Esto es nuestro hospital, es un hospital de nivel 3, es un hospital medianamente chico. El hospital, para que geográficamente ustedes lo puedan visualizar, tiene 1, 2, 3, 4, 5 pasillos, de los cuales uno, justamente opuesto al que estamos viendo acá en la imagen del medio, es el de los consultorios polivalentes. Después hay otro que es de kinesioterapia y talleres. El que está paralelo al nuestro es el que es de internación, y este que es el de dirección, el de la central telefónica que está al fondo, y nosotros. Y esto estratégicamente está hecho así a propósito, para que eventualmente nosotros podamos hacer un espacio mucho más agradable para los pacientes. Ese pasillo por lo general siempre está vacío, porque tratamos de que los pacientes no es que no se vayan a chocar para que no vean otros pacientes, sino para que tengan el menor tiempo posible y lo más tranquilo. Esa ventana da a un patio interno donde hay plantas, y en la imagen de la derecha tenemos el consultorio. Como verán, no es un consultorio común y corriente, está dispuesto de una manera estratégica. La cama está contra una esquina, al lado opuesto está ese sillón, las sillas y el escritorio también contra la ventana. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando viene la unidad de tratamiento, recordando el paciente y los familiares, nosotros siempre estamos en el pasillo de la entrada, entra el paciente elige el lugar, después del paciente entra la familia, elige el lugar donde sentarse, y después nosotros nos vamos intercalando entre el paciente y la familia. Y para nosotros ya solamente ese hecho hace de cómo va a estar el paciente. No siempre se siente en el mismo lugar, no siempre nosotros estamos en el mismo lugar, y ahí comienza, digamos, ya la entrevista solamente desde el punto de vista de dónde se sienta el paciente y sus familiares. Esto lo fuimos aprendiendo obviamente con el tiempo, ¿no? Y fundamentalmente no hay interposición de muebles ni de escritorios, o sea, la disposición es más o menos en ronda, para que todos nos veamos y no haya ninguna interposición de ningún elemento. Seguimos en la parte para que ustedes se den cuenta, sería como un departamento con una habitación, y esto sería lo que sería el comedor y la cocina, aunque no tenemos elementos de cocina, pero es un lugar, un espacio común donde todos nos encontramos. Verán, ahí está Silvia, que es la psicóloga, María, que es una de las enfermeras, y Mariquena, que es la secretaria. Veces que estamos uno, a veces que estamos 15, y está medio difícil la cosa, pero todo el tiempo va transcurriendo lo que pasa con un paciente en forma dinámica con todas las especialidades. En la parte del medio, que es lo que todavía no se termina, es la habitación, donde van a estar la unidad de tratamiento. Ahí todavía falta un sillón, falta decorar varias cosas, no sé si se logra ver, pero bueno, sacamos la luz superior, dejamos solamente una luz de LED al costado. Esa ventana da a un parque que va a ser la parte externa de la habitación, que va a tener conexión con esto para que el paciente pueda salir y entrar. Del lado izquierdo, o sea, la foto está sacada desde la puerta. Está justo terminando ya el hospital, donde hay una puerta de emergencia donde va a poder salir. El paciente da ese semicírculo y va a estar en un parque donde van a haber diferentes circunstancias que también vamos a tratar de que se pongan estratégicamente para la terapéutica del paciente mientras esté internado. Y el objetivo es que parezca lo menos posible a un hospital. La dinámica también del paciente va a ser distinta respecto a enfermería de sala y cómo se le van a tomar los controles, qué va a hacer. El paciente y su familia va a tener la posibilidad de adaptar lo que quiera en su habitación, traer sus propias fotos, traer sus aromas, lo que crea necesario. Y bueno, del lado derecho son las capacitaciones continuas que hacemos a todo nivel. Esta particularmente fue para hacer una concientización sobre cuidados paliativos a nivel provincial, así que una convocatoria ya hace unos años
largos. Esto también se puede hacer por la interdisciplina, porque hace que, digamos, tengamos energía entre nosotros mismos y nos vamos retroalimentando para tratar de tener todo esto que nosotros hacemos no es porque nos lo imponen, sino porque creemos que mejora la atención hacia la unidad de tratamiento y nos mejora a nosotros como equipo. Entonces, ahora ya más o menos adentrándonos un poquito en esto, vamos a hablar sobre cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es un cuidado activo y total del paciente con enfermedades que limitan la vida. Es un modelo asistencial con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, que es lo que decimos la unidad de tratamiento. Se focaliza en prevenir y tratar adecuadamente los controles y controlar los síntomas físicos, psicosociales y existenciales. La población objetivo son los pacientes que padecen enfermedades con riesgo de vida en estadio avanzado. Entonces, hay 3 grandes grupos de patologías con enfermedades que limitan la vida. El que más conocemos son las neoplasias, pero también están todas las enfermedades de las insuficiencias de los órganos, o sea, insuficiencias del aparato cardiovascular, insuficiencia del aparato respiratorio, insuficiencia del aparato urinario, insuficiencia del aparato digestivo, particularmente hepáticas. Y por último, las demencias, que son el deterioro neurológico. Y entonces, si podemos ver en ese gráfico, las patologías estos grupos se comportan totalmente disímiles. Bueno, la parte oncológica es la que ya todos conocemos, un paciente que va deteriorándose, digamos, muy progresivamente y muy lentamente hasta que de repente hace ese deterioro y termina con la muerte del paciente. Sin embargo, esas patologías crónicas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca o un diabético, va teniendo intercurrencias. ¿Y qué serían las intercurrencias? Un paciente que, por ejemplo, hace un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca descompensada, o una neumonía, al igual que un diabético, entonces se interna, transcurre algunos días en el hospital y después vuelve a su domicilio. A un tiempo vuelve a pasar lo mismo y así. Como verán, esa línea está decreciendo, significa que cada vez que el paciente tiene una intercurrencia y necesita una internación, cuando sale de esa internación no es el mismo paciente que era previo a la internación. Por ende, va teniendo unos requerimientos diferentes a los que ya tenía. Y por último, las demencias, que esa ya es difícil para todos, porque el paciente tiene una evolución muy tórpida, aunque muy poco visible, salvo, o sea, se puede hacer, pero es como que hay que tabularlos. Existen distintas formas de ver el deterioro general, pero es muy complejo. Entonces ese paciente es el que va deteriorando progresivamente, un día se cae, después otro día se pierde, tiene una neumonía por broncoaspiración, o sea, son diferentes circunstancias que van haciendo que el paciente parezca que siempre está igual, pero en realidad se va deteriorando. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos diferenciar o sea, hay 2 modelos diferentes de hacer un tratamiento de un paciente con enfermedades crónicas progresivas y deteriorantes. El modelo clásico, donde nosotros entendemos que el paciente está enfermo, entonces lo tratamos sin pensar en esta cuestión de los cuidados paliativos, hasta que de repente el paciente ya es irreversible, pareciera que se va a morir, son sus últimos días, entonces tiene que tener un cuidado paliativo, y llega su muerte, y ahí termina esa evolución natural de esa paciente, de esa persona. El paradigma que nosotros no lo hemos inventado, sino que lo tomamos, es de que si nosotros nos ponemos a pensar en este paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente diabético, el neurológico, o el que tiene, por ejemplo, un Alzheimer, una demencia vascular, va haciendo que de este deterioro haga que se vaya intercalando esta cuestión. En realidad esa palabra de curación, nosotros no la podemos cambiar porque esto lo sacamos de la red, pero no sería la adecuada, esto de curación. A medida que la enfermedad va evolucionando, el paciente va requiriendo menos cantidades de tratamientos para controlar esa enfermedad y sí mayores tratamientos paliativos. Llega el momento del fallecimiento y para nosotros no termina ahí, sino que queda parte de la unidad del tratamiento, que sería el duelo. Este esquema está muy bueno porque
casi que esto justificaría desde todo punto de vista por qué este tipo de pacientes tiene que ser abordado interdisciplinariamente. Como verán, hay una base de este triángulo que es la esperanza, la honestidad y la disponibilidad, y después, equidistante y con la misma, digamos, importancia, está el control de síntomas. El control de síntomas les decimos nosotros, por ejemplo, al dolor, a la constipación, al insomnio, a distintas sintomatologías que va dando propia la patología, pero también este apoyo psicosocial y espiritual. Por ende, el trabajo en equipo va a ser de la misma intensidad y muy importante para poder abordar esta complejidad que es la unidad de tratamiento. Podríamos estar toda la noche hablando filosóficamente de qué es la vida, qué es la muerte, qué se entiende por esto, por tanto cantidades de unidades de tratamiento existan, van a haber formas de poder tratarlas. Entonces es muy amplio el conocimiento que tenemos que tener para poder hacerlo en forma individual. Obligatoriamente es necesario un equipo interdisciplinario. Entonces, si lo podemos dividir en 4 grandes grupos para poder abordar esta problemática, tendríamos que decir que una es centrado en el paciente por sobre la enfermedad. El segundo es conformar una sociedad con el paciente, la familia y el equipo. El tercero es centrado en sanar más que en curar. Ahora vamos a ver cada uno de los puntos. Y el cuarto sería la aceptación de la muerte, siempre reafirmando la vida. Bueno, todos los conocemos, o la mayoría. Ramón Carrillo era un médico neurocirujano, pero por sobre todo sanitarista, con una visión muy clara de que la salud está en la sociedad y en la población y no en un hospital. Entonces, esta frase resume mucho lo que nosotros queremos manifestar. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros, remendones de la personalidad humana. Entonces, nos vamos a centrar ahora en el paciente. Está basado en la autonomía de la persona que lo padece. Es un ser único y subjetivo. O sea, es un paradigma antropocéntrico. Nos centramos en la persona, no en la enfermedad. Por ende, esa persona tiene una biografía determinada, que es importante que nosotros podamos conocerla e indagarla para entender qué significa para él, por ejemplo, su enfermedad. Entonces, siempre nos vamos a basar en la autonomía de la persona por sobre la enfermedad. A favor de la integridad, entendiendo que la persona, en todas sus dimensiones, ¿qué le decimos nosotros dimensiones? Al aspecto biológico, o sea, si tiene dolor, si tiene apetito, si le fue el apetito, si se constipa, si no puede dormir, si tiene dolor abdominal, si tiene cólicos, toda esa cuestión sería la dimensión biológica. La dimensión psicológica es todo lo que le pasa al paciente en su entorno relacionado con su enfermedad, pero también consecuencia de la misma sus relaciones, ya sea existenciales, pero también con su entorno. Las sociales, porque todo paciente que tiene una patología crónica progresiva y reversible le dificulta el ingreso económico, se le dificultan las relaciones sociales, todo se va alterando. Tiene que tener toda una estructura para poder mantener eso que tenía, y entonces es importante ver esa dimensión. Y la dimensión espiritual, donde no necesariamente tiene que ser algo religioso. Muchas personas no tienen una religiosidad, pero sí son muy espirituales. Entonces, también atender esas necesidades del paciente como estrategia. La espiritualidad, entonces, es un concepto amplio con diferentes interpretaciones y perspectivas. Suele implicar una búsqueda de autoconocimiento y sentido de la vida. Conformar una sociedad. Es una interacción con el entorno y su complejidad, el paciente, la familia, amigos y cuidadores. Coordinación con la red sociosanitaria de atención en una relación de interacción e interdependencia. O sea, seguimos dando vueltas sobre la interdisciplina. Lo que vamos a hacer acá es, como equipo de salud, tener que redefinir términos. Durante nuestra formación de grado, por lo general, particularmente a los médicos,
se entiende que nosotros somos exitosos si el paciente se cura. Y si no, fracasamos, digamos, en términos generales. Entonces, en esta etapa que nos cumple nuestra función, tenemos que redefinir términos, entendiendo que la eficacia se define como cuidar y no como curar. El éxito se logra en buscar la calma que trae el aceptar la realidad, y eso lleva mucho tiempo. Y el fracaso no es la muerte, sino que es llegar tarde a establecer vínculos en la comunicación de esa unidad terapéutica. Centrado en sanar, y hay una gran diferencia entre curar y sanar, por eso decíamos recién que en ese esquema donde decía curar no era muy específico el término. La sanación es una cuestión de significado, es una respuesta integral que busca entender la experiencia de una enfermedad como parte de la vida y permite un análisis más completo. Una vez que nosotros adquirimos o tenemos la confianza de la unidad de tratamiento, podemos empezar a hablar de esta parte. ¿Qué significa? Empezar a interpelar al paciente y a su familia qué función viene a cumplir en su vida la enfermedad. Si todos en algún momento pasaron por situaciones críticas, es como que pudieron evaluar a ver qué es lo importante y qué es lo que no, así medio burdamente. Entonces, siempre las cuestiones que nos marcan en nuestra parte biográfica hacen que nosotros tomamos nuevas decisiones. Bueno, eso es lo que intentamos hacer. Vuelvo a repetir, una vez que nosotros tenemos la experiencia, porque si un paciente que no tiene confianza con nosotros y no entiende lo que le estamos preguntando, si le decimos, ¿vos qué crees que vino a ser el cáncer en tu vida?, se va y no vuelve nunca más, porque cree que nosotros no estamos entendiendo lo que le está pasando. Entonces es una etapa ulterior. Quien sana no es el paciente, sino la persona. O sea que en definitiva nosotros tenemos que entender que estamos con una persona que está padeciendo una enfermedad y no un paciente. No se puede morir curado, pero sí se puede morir sanado. Y eso lo vemos cotidianamente con nuestros pacientes cuando podemos ser un instrumento, porque eso también es lo importante, entender que nosotros somos algo y no somos los artífices de que ese paciente se muera sanado. El paciente tiene la capacidad o no, y nosotros lo que tenemos es la posibilidad de mostrarle a él para que el propio paciente pueda gestionar sus emociones. Se necesita atender los diferentes niveles de su ser, su aspecto físico, psicológico, espiritual, sus relaciones, su entorno y sus interacciones entre todos ellos. Esta foto dice mucho de lo que va a venir, y dentro del humor característico de Woody Allen, es como que es muy profunda esta fase. No es que tenga miedo a morir, simplemente no quiero estar ahí cuando ocurra. ¿Y a quién le pasa eso? ¿Solamente al paciente? No. Le pasa al paciente, le pasa a los familiares, le pasa a los cuidadores, nos pasa como equipo que atendemos a estos pacientes. Nunca queremos estar ahí cuando eso pase. La cuestión es que biológicamente va a pasar. Entonces, en vez de estar tratando de huir de esa circunstancia, lo mejor que podemos hacer, ya sea como equipo de salud o como cuidadores o acompañantes, es entender qué es lo que va a pasar para que cuando esto suceda, nosotros lo hagamos de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar de hacer la aceptación de la muerte? Enseñar a aceptar la muerte es una práctica constante y se caracteriza por la originalidad. Significa que nunca vamos a poder aplicar lo que tenemos con un paciente o con una unidad de tratamiento con la que nos pasó anteriormente. Aunque tenga la misma enfermedad, aunque sea de la misma edad, aunque sea de la misma zona. Nosotros vivimos en Santa Rosa, que es una población muy chiquita, y uno entiende como que culturalmente somos todos iguales. Sin embargo, depende de las zonas donde el paciente está, todos van adquiriendo una forma diferente de poder aceptar la muerte y su condición. Entonces, a eso se le denomina la originalidad de cómo hacer la aceptación de la muerte. Como equipo tratante es necesario cuestionarse sobre el sentido de la vida, de las pérdidas y de la muerte. Obviamente que si nosotros estamos con muchos pacientes y mucha carga de trabajo y en circunstancias aparte particulares, como todo ser humano tenemos nuestros conflictos fuera del ámbito laboral,
hace que muchas veces perdamos un poquitito la paciencia o la conciencia de lo que está pasando en esa unidad de tratamiento. Entonces a esto se refiere esta frase con cuestionar sobre el sentido de la vida, de la pérdida y de la muerte. Porque no necesariamente tenemos que compadecernos con lo que está pasando, sino entender la situación en que se está viviendo, para entonces sí, como decíamos antes, poder ser un instrumento para que esa unidad de tratamiento pueda llevar o sobrellevar mucho mejor esas circunstancias. Mediante la espiritualidad podemos ayudar a nuestros pacientes a aceptar su condición, y eso es casi una condición sine qua non en esta parte, donde nosotros tenemos que apelar a que la unidad de tratamiento pueda digamos, utilizar esos recursos que por ahí muchas veces están limitados por cuestiones culturales, donde cree que más, si es por ejemplo un padre de familia, donde está muy cuestionado internamente, dejando a su familia o abandonándola, una característica muy particular es que el paciente, en particular el oncológico, siente culpa de la circunstancia que está haciéndole vivir a su familia. Y cuando es cabeza de familia, peor todavía, porque no solamente siente que los abandona, sino que los abandona y en una cuestión de despojo material también. Entonces, por ahí es importante apelar a esta cuestión de la espiritualidad y de saber muchas veces las mascotas nos ayudan a nosotros a poder transmitir esto. Es impresionante, si uno no lo vive, no hay forma de poder manifestar la funcionalidad digamos, el acto central que tienen particularmente las mascotas. Después cada uno ve la espiritualidad a través de otras cuestiones, pero particularmente las mascotas tienen una función muy particular. El propósito entonces es morir bien, sin dolor ni sufrimiento, sin duelos patológicos y sin pactos de silencio. Estos dos últimos son las entidades que nosotros le tenemos mayor respeto o cuidado con respecto a los duelos patológicos y los pactos de silencio, porque son los que evitan que nosotros podamos ayudar a esta unidad de tratamiento para que se puedan solucionar circunstancias. Nosotros lo graficamos con círculos, tenemos el círculo más grande que es la vida de ese paciente, y después pequeños círculos que se fueron gestando a través de la vida con diferentes circunstancias. Y el objetivo, para graficarlo, es que nosotros tenemos que tratar de ayudar a esa unidad de tratamiento y al paciente en particular en poder cerrar esos círculos. Cuando existen pactos de silencio, esos círculos quedan inconclusos, por ende entendemos que no pudimos abordar a esa unidad de tratamiento correctamente para poder hacerlo. Reafirmar la vida, mejorando su calidad de vida, supeditada a la satisfacción subjetiva del paciente con su propia vida. O sea, la calidad de vida es la del paciente y la de su familia, no es la que nosotros creamos que él debe tener. Y eso nos sigue sorprendiendo cotidianamente respecto a lo que entiende cada unidad de tratamiento como calidad de vida. Entonces no tenemos que tener un prejuicio de entender que están entendiendo mal, porque cada uno tiene su particularidad respecto a lo que es calidad de vida. Va a estar influenciada por todos los aspectos, o sea, las dimensiones de la personalidad, físico, psicológico, social, económico y espiritual. Por ende, habrá una buena calidad de vida cuando las aspiraciones de un individuo son alcanzadas por la experiencia actual, y será mala cuando existe una gran divergencia entre las aspiraciones y la experiencia presente. Para hacerlo más fácil, un paciente que esté en una condición avanzada de su patología, y si él está consciente de ello, lo que el paciente quiere es, obviamente, volver a la situación de salud que tenía. Y entonces empieza, cuando yo estaba bien, podía comer, cuando yo estaba bien, podía trabajar, Entonces, esas son las aspiraciones que tiene el paciente, que obviamente no van a ser la realidad, y no tiene por qué saber cuáles serían las características o las aspiraciones que puede tener en ese momento. Entonces, nosotros como equipo tenemos que armar una estrategia para que el paciente pueda entender cuál es su realidad sin tener que, en criollo, digamos, bajarlo de un ondazo. O sea, no le podemos decir cuál es realmente, qué es lo que ya no puede hacer, sino modificarlo. Entonces, que sus expectativas respecto a la realidad sean lo más corta posible.
Por eso hablábamos recién de que los pactos de silencio no sirven y nos perjudican porque hace que estos circulitos que queremos tratar de cerrar se vean interrumpidos. Reducir el intervalo que existe entre la realidad, lo que es posible y alcanzable, y las aspiraciones de la persona que transita este padecer es el gran desafío que tenemos como equipo. La esperanza es una expectativa mayor a cero de alcanzar un objetivo. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una gran disyuntiva por ahí con la parte de oncología, o en la medicina en general, cuando le dicen, bueno, ya no hay más nada que hacer. Y esa frase tiene un peso específico muy grande para el paciente y para su familia. Entonces, para nosotros esa frase está básicamente prohibida. No está dentro de nuestro vocabulario laboral. Nunca vamos a decirle a un paciente, no hay más nada para hacer. ¿Por qué? Porque la esperanza es la expectativa mayor a cero, que es en este caso cero cuando el paciente fallece. Por ende, hasta un segundo antes, siempre la esperanza tiene que estar. Lo que no tenemos que hacer es tergiversar esa esperanza o generar una mala esperanza, sino entender que siempre van a haber cosas para hacer, y eso se lo repetimos todo el tiempo al paciente, todas las veces que sea necesario, para entender que siempre va a haber algo para hacer. Y eso es lo que llamamos esperanza. Establecer objetivos realistas juntamente con el paciente es un modo de restablecerla y mantener la esperanza. A veces es conveniente desmenuzar un objetivo inalcanzable en una serie de pequeños objetivos más realistas. En los pacientes cercanos a su muerte, la esperanza tiende a focalizarse en, y esto es impresionante, porque uno lo lee y no lo entiende hasta que no ve al paciente y se da cuenta. El paciente, cuando está cercano a su muerte, nosotros lo interpretamos como esto de la mejoría de la muerte, que muchas veces se habla, es cuando el paciente deja de tener para ser. ¿Qué significa? Nosotros cotidianamente siempre estamos pensando en todo lo que debemos tener, y no por ser materialistas, sino por necesidad. Tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener una casa, tenemos que tener un proyecto, y eso es lo que el motor que nos hace ir hacia adelante. En esta característica, el paciente llega a ser mucho más importante el ser que el tener. Ejemplo, viene el paciente y le dice, no sé, a su nieto, ¿y por qué mañana no venís y entonces desayunamos? Obviamente que su condición física hace que el desayuno sea mínimo el que pueda llegar a tener, pero para él, para ese paciente significa algo muy importante, que es que su nieto, su hijo, su amigo, quien fuere, comparta eso. Y entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el ser antes que el tener. Mayores vínculos con su entorno, que esto va solicitando y va necesitando estos vínculos, entonces por ahí nosotros como equipo también tenemos que estar atentos a esto para entenderlo y para poder ayudar a todo su entorno a comprender que eso es muy importante para el paciente, y esta relación con Dios o el ser superior en el que él crea, que tenemos que también potenciarlo. Para potenciarlo, primero tenemos que ver cuál es su necesidad, por ende la tenemos que investigar. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es tal cual. El diálogo sincero y contenedor entre el paciente, la familia y el equipo de salud tiene valor terapéutico. O sea, como si diéramos un medicamento, un fármaco, para aliviar el sufrimiento psíquico que repercutirá en el tratamiento del dolor físico. Bueno, ya casi yéndonos al final, estos datos son viejos, pero muy actuales, y yo creo que ahora deben ser peor. En Argentina se estima que solo del 1 al 5% que necesitan cuidados paliativos lo reciben. La disponibilidad y accesibilidad todavía son limitadas por encontrarse en la gran mayoría en centros de segundo o de tercer nivel de atención. Sin embargo, el 70% de los pacientes que requieren cuidados paliativos pueden ser tratados en el primer nivel de atención. Por ahí a lo mejor acá podemos hacer, y a lo mejor después en la charla podemos especificarlo un poquito más, qué es la diferencia entre una atención paliativa y un cuidado paliativo. La atención paliativa la puede hacer cualquier persona,
y el cuidado paliativo específico ya sí es para un equipo especializado. Si quieren después lo podemos hablar para que podamos ver la diferencia entre una cosa y la otra, si es que lo desean. Bueno, y esta última es, consultamos entre nosotros, que creo que es lo mismo que cualquier trabajo interdisciplinario, qué es lo que para nosotros beneficia a la unidad de tratamiento y qué nos beneficia a nosotros trabajar en forma interdisciplinaria continua. Brindar una mejor contención integral, mejora la confianza de la unidad de tratamiento al tener un mensaje en común, ayuda a integrar diferentes disciplinas en simultáneo en pos de la unidad de tratamiento y un refugio ante circunstancias adversas, ajenas al tratamiento específico. A nosotros nos han pedido absolutamente de todo los pacientes y la unidad de tratamiento, desde sentirse discriminados y que los ayudemos a hacer una nota para poder presentarla en diferentes lugares porque no se sienten escuchados, hasta hablar sobre sus circunstancias particulares, de su sexualidad, bueno, cuestiones económicas, lo que a ustedes se les ocurra pensar es, y como nosotros brindamos, digamos, la recepción de lo que ellos necesiten, aunque no sea lo que, la respuesta que ellos quieran tener, entonces automáticamente a los primeros que se refieren cuando ellos tienen alguna necesidad es al equipo. Entonces también este punto es muy importante. Y internamente en el equipo tenemos mucho sentido de pertenencia, una retroalimentación positiva. Cuando comenzó la unidad de tratamiento, Silvia, me parece, si no recuerdo mal, es la única que tenía una formación específica, y de ahí a esta parte hemos ido todos formándonos, y actualmente ya muchos del equipo, a medida que se van incorporando, esta retroalimentación hace que uno quiera saber más sobre la circunstancia para tener más herramientas para poder hacerlo. Un ambiente cooperativo, de acá no estamos descubriendo nada, porque cuando se trabaja interdisciplinariamente la cooperación es la base, y el deseo de superación personal. Realmente trabajar en un equipo donde todos estamos al mismo nivel y todos sentimos que somos iguales con funciones diferentes, hace que uno tenga deseos, y esto ya va por mi cuenta, de todos los días ir a trabajar. Realmente tenemos poca, casi, y cuando es ultra necesario, no ir a trabajar, no hay carpetas médicas, no hay muchas cosas, salvo circunstancias muy puntuales, porque la verdad que es muy agradable trabajar interdisciplinariamente. Bueno, para los que lo requieran y necesiten, sea donde estén, este es el teléfono del hospital y este es el mail. Así que cuando lo requieran, nosotros, y en lo que podamos ayudar, obviamente que vamos a hacer todo lo posible. Y por último, este mensajito, hay bueno, no sé si conocen a una murga uruguaya que se llama Agarrate Catalina, hizo un disco que se llama El Viaje. No habla específicamente de los pacientes oncológicos, pero sí de la historia natural de la vida en la última parte, sobre la muerte. Y entonces el tema principal, que se llama El Viaje, tiene un prólogo que es este, que está muy bueno, y siempre terminamos con ello. Dice: será cuestión entonces de tener el alma liviana y limpia. Pronto nuestros puntapiés de niños traicionados, prontas nuestras mejores ropas y nuestros peores blasfemias, enterados a nuestros huesos y a nuestras nostalgias, intactos nuestros sueños de alas, alguna ventana siempre abierta, y estas ganas locas de estar bien, pero bien vivos, para la hora en que nos toque comenzar el viaje. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, y ahora charlamos un poquitito de todo lo que crean necesario. Bueno, y esta foto es el último asado laboral que tuvimos. Gente, si les parece, preguntas, comentarios, el chat también está abierto para quienes le teman a los micrófonos.
Bueno, yo vengo con una primera pregunta, Javi, para el equipo. ¿Cómo impacta en el equipo trabajar con la muerte, ¿no? En términos subjetivos, digo, ¿cómo atraviesa al equipo, al trabajador, a la trabajadora? Porque también lo interpela en su propia existencia, ¿no? También lo interpela en su propia finitud. Digo, ¿cómo trabajan eso? ¿Ustedes tienen algún dispositivo donde hablen de esto? ¿Cómo les toca a ustedes? ¿Alguien más que conteste? Bueno, en general, si hablamos de la gente del equipo que estamos todos capacitados, los paliativistas, todos tenemos un trabajo personal sobre la muerte. En realidad creo, esto hablo desde lo personal, si uno no elabora y tiene una aceptación de la propia muerte y de la muerte de los otros que nos rodean, creo que es bastante complejo trabajar con el tema. Así que como paliativistas, todos tenemos trabajo sobre esta temática. Sí, igual creo que, digamos, entre nosotros tenemos, entre el equipo, ¿no? Tenemos como ya una dinámica medio establecida de trabajo respecto y de contención entre nosotros. Por supuesto que, bueno, llegado el momento, siempre hay situaciones que nos interpelan un poco más, a algunos que a otros, o hay pacientes que nos tocan más de cerca, pero en general creo que tenemos este espacio que tenemos semanalmente de pase de pacientes, sirve también como para descargar o hacer catarsis de las situaciones que nos puedan haber, o de las emociones que nos pueda haber despertado determinada situación. Es como que hacemos una autosupervisión en general en el equipo. No tenemos supervisión externa, lo cual sería muy valioso realmente, pero bueno, no se ha dado la oportunidad de encontrar quien lo pueda hacer para trabajar estas cuestiones. De todas formas, creo que entre nosotros hemos encontrado la manera de ir salvando esas cuestiones. De una forma gráfica, cuando fallece un paciente, nosotros prendemos una vela y eventualmente, no casi siempre, o sea, no siempre, pero casi todas las veces, hacemos una evaluación de estos círculos a ver si se pudieron cerrar o no, y es una forma de todo el tiempo de autoevaluarnos a ver, sin una cuestión, digamos, interpelativa negativa, sino todo lo contrario, para saber qué podríamos haber hecho mejor o qué no, o qué sensaciones dejaron. Y entonces, digamos, ayer se nos murió un paciente, sin ir más lejos. Entonces, hay veces que nos pegan duro porque son muy seguidos y muchos, y por ahí pasamos mucho tiempo sin, pero me parece que el hecho de haber ayudado y haber contenido, en mayor o en menor medida, hace que eso nos dé mayor satisfacción, no sé si la palabra sería satisfacción, pero bueno, mayor tranquilidad de saber que cumplimos con la función. Y creo que también lo que nos ayuda es que hace 10 años que funcionamos. Entonces conocemos mucho la dinámica, las personalidades de cada uno. Cuando hay alguna familia que toma a alguno de los integrantes del equipo como referencia, ese integrante a veces va menos al domicilio para que no haga alianza y sea el resto del equipo quien contenga. O sea, en eso nos vamos cuidando todo el equipo para que no nos afecte. Y estos también espacios, yo soy relativamente nueva, hace unos meses que estoy, también nuestros vínculos, o sea, los vínculos que se dan en el equipo son muy fuertes, entonces por ahí los momentos de tensión que se generan o en el consultorio
o por fallecimiento de algún paciente, también se desarticula un montón con el humor que se tiene en el equipo. Entonces esos momentos lo hacen más llevadero. Que no significa que no nos interpele, ¿no? Pero bueno, por ahí eso es lo que se desarticula, es mucho humor. Eso está buenísimo. Erika. Sí, justamente lo que estaban hablando sobre las familias o ese vínculo que puede, digamos, cuando el cuidado se prolonga en el tiempo, hay familias o algún integrante de la familia establece un vínculo un poco más estrecho con alguien. Eso justamente quería preguntarles, ¿cómo hacen para que ese vínculo no se produzca, se asiente de tal manera que la familia después deposite tanta expectativa o afecte la relación con alguien del equipo, o que después el equipo quede demasiado sensible? Bueno, esto que ustedes mencionaban recién, que tratan de que esa persona no vaya tanto al domicilio, o que, bueno, las familias, ¿cómo van quedando? Si las familias lo van comprendiendo, van como aceptando la situación a medida que ustedes se lo van planteando. Sí, eso nosotros nos dimos cuenta no hace tanto, esta cuestión de no generar vínculos demasiado estrechos, porque, qué sé yo, de repente un fin de semana que nos dividimos nosotros la guardia y uno no está y el otro sí, ellos generan digamos, se aferran tanto, no siempre, pero muchas veces pasa. Entonces nos dimos cuenta que había que modificar eso, en pos del paciente, obviamente, y también del equipo. De todas maneras, una herramienta, o sea, que utilizamos es la rotación si bien somos muchos profesionales, en el consultorio siempre vamos rotando. No siempre atienden los mismos, pueden ser 2 enfermeras, un médico y la psicóloga, entonces por ahí se va haciendo más llevadero el vínculo, digamos. Que no se centre solo en uno de los profesionales, sino que estamos todos siempre rotando. Excepción por ahí de las entrevistas que son de psicoterapia específicas, ahí yo estoy sola con el paciente. Pero por lo general estamos todo el equipo con la unidad de tratamiento o con el paciente y vamos rotando. Sí, yo también tengo una excepción ahí porque no tengo quien me reemplace con los niños. Pero sí me pasa, hice la primera transferencia de pacientes porque hay pacientes crónicos y complejos que ya uno cumplió 18, 19 cuando lo transferí. Que cuesta mucho porque son muchos años de atención. Y después hubo otra nena que cumplió 16 años al fallecer y que también generó mucho vínculo, en una nena con fibrosis quística. Pero son así como casos muy excepcionales, que como llevan mucho tiempo de acompañamiento, se hacen vínculos más especiales. Pero bueno, en general no nos ha afectado demasiado en la dinámica. Incluso el recuerdo general es positivo. Yo quería consultar en relación a lo que tiene que ver con las apoyaturas económicas a esta unidad de tratamiento, en cuanto van haciendo, sabemos que por ahí los cuidados paliativos llevan mucho tiempo, o los tratamientos son bastante largos. ¿Cómo articulan o con qué parte del Estado ustedes, entiendo que dentro del equipo hay trabajadores sociales, con quienes articulan ahí en la ciudad donde están o en la provincia, más allá de los beneficios a nivel nacional que correspondan o no, según el caso, ¿no? Según la situación? Sí, yo acá, trabajadora social. Generalmente, y bueno, ahora cada vez tenemos menos recursos con quién contar, con quién articular. Ahora estamos con promoción social de acá de Santa Rosa, entonces suelo hacer informes solicitando y explicando la situación del paciente, siempre que requiera desigualdad en contexto de enfermedad, ¿no? En cuanto a la solicitud, sí, siempre lo hacemos
de manera articulada con promoción social. Después, bueno, están las tarjetas social, que tiene que ver con un presupuesto en cuanto a la comida, a comprar mercadería, y no recuerdo qué otros beneficios hay, pero sí, cada vez contamos menos. En cuanto Katia, a eso, tengo Y una en pregunta, relación, Katia. sí, ¿De dónde sos vos? yo trabajo en Rosario. En Rosario, bien. Trabajo Para que dentro más... de lo que antes era promoción social, ahora se le ha Sí, cambiado el nombre y es desarrollo social y hábitat, sí. desarrollo humano y hábitat en realidad, y si bien yo soy técnica en familia y niñez, no soy trabajadora social, el equipo que yo conformo, la mayoría son trabajadoras sociales, y Ujú. articulamos con los distintos hospitales, que sería el segundo nivel, que realizan, digamos, la evaluación de cada familia y de cada grupo Sí. en función a la situación de salud que de la persona, y sobre todo cuando son jefes de hogar, como vos decías antes, ante la imposibilidad física de poder proveer o seguir en la actividad que era la que mayor proveía este núcleo familiar, ahí se brinda una apoyatura en lo económico, y a partir de esto, obviamente también con los límites que tenemos, ¿no? La cantidad de aportes que se puede hacer a la persona o a su grupo familiar. Yo quería preguntar, fuiste muy clara, Agostina, pero en cuanto a lo habitacional, ¿también tienen algunas derivaciones, alguna cuestión? Porque digo, en muchos de estas personas, de estos grupos familiares, y sobre todo la persona que está atravesando una enfermedad limitante para la vida, a veces necesita determinadas características del lugar donde va a estar, donde tiene que pasar ese tratamiento, transitar esa enfermedad, y bueno, eso también nosotros por ahí lo vamos llevando adelante con una articulación que se hace con lo que es acá el Servicio Público de la Vivienda, y con algunas mejoras para poder que esa persona esté lo menos posible en la unidad hospitalaria y pueda transitar, en el caso que se pueda, ¿no es cierto?, en su casa. Generalmente siempre se articula en cuanto a, te contesto lo anterior, en cuanto a alimentos, pacientes oncológicos se pueden solicitar alimentos frescos, que es alimentos semanales, después están las viandas, todo a nivel municipal, viandas diarias, después está el apoyo, el refuerzo alimenticio, que son personas que no cuentan con los recursos necesarios, entonces la municipalidad le otorga alimentos. Y en cuanto a habitacionalidad, me articulé una sola vez un paciente pediátrico con la municipalidad, donde se mandó un informe solicitando, explicando la situación de Lucy Milagros Morales. La familia estaba pasando por una situación económica compleja, donde ya se le cortaba el contrato del alquiler, entonces estaban en situación de mucha vulnerabilidad, y se articuló con municipalidad para que se le brinde un espacio. Entonces le prestaron un hotel, creo que por un par de semanas. Pero sí, la verdad que desde que estoy, que hace poquito que estoy, no me tocó de manera articular en situación de habitacionalidad. Entonces no te sabría decir otra situación. Una vez tuvimos nada más un paciente con esclerosis lateral amiotrófica que tenía una casa que se llovía toda, así que articulamos con la municipalidad y ellos le pudieron ayudar. Para que se entienda más o menos, nosotros tenemos dos modalidades. Una es la internación en domicilio, que es pacientes que son no contribuyentes, no tienen ningún tipo de obra social, y lo otro es los cuidados paliativos, que es un consultorio ambulatorio donde atendemos cualquier tipo de pacientes, porque hay una ley de cuidados paliativos que obliga a la obra social, indistintamente de la condición económica en que se encuentre la obra social, de cubrirlo, esa internación domiciliaria. Entonces, obviamente tenemos que aconsejarlos en los recursos de amparo, cómo hacer la denuncia y toda esa cuestión, ¿no?
Pero entonces nosotros en domicilio tenemos solamente los pacientes que son no contribuyentes, no tienen ningún tipo de obra social. Entonces se nos hace, por así decirlo, más fácil poder gestionar los recursos que necesite. Obviamente en esta circunstancia estamos medio complicados, pero en general, digamos, podemos ayudarlos. Habitacionalmente no hay tanta complejidad acá en Santa Rosa porque es la área operativa donde nosotros también tenemos la internación domiciliaria, no en el resto de los pueblos. Sí ayudamos cuando nos solicitan a cómo poder hacerlo en el pueblo donde sea, pero no hacemos nosotros internación domiciliaria en otro lugar que no sea en la capital. Un caso un poco paradigmático en eso fue una nena que dimos de alta el año pasado aproximadamente, ayudamos en el alta, que es una nena menonita electrodependiente. Y en eso nosotros no participamos en la adecuación del domicilio, pero sí fuimos a ver cómo eran las condiciones, habían hecho una instalación eléctrica con energía solar y generadores, y fuimos a asistir y ver cómo estaba todo en Guatraché, que por lo que escuché habían un par de personas de Guatraché y que por suerte allá pudieron trabajarlo re bien. Y en algún momento, esto no ahora actualmente, pero sí al inicio de nuestro trabajo, cuando se crea la internación domiciliaria, se gestionaron mejoras de vivienda a través del IPAP, del Instituto de Vivienda de acá de la provincia. Pero es lo que recuerdo. Bien. Sí, ahora no hay herramientas en IPAP para estas situaciones. Bueno, ahí María Alejandra pregunta, dice, me quedé pensando en la diferencia en que resaltar entre curar y sanar, si podríamos profundizar un poquito más el tema. Bueno, en forma práctica, el curar, ejemplo, es una apendicitis, o una angina, o una neumonía, eso es curar. Y sanar, que es la mayoría de las veces, en las patologías crónicas, y no necesariamente un paciente que va a fallecer, pero digamos es la que normalmente siempre suele pasar, es como una aceptación de la enfermedad. Es muy complejo decir así livianamente una aceptación de la enfermedad, porque si cualquiera de nosotros tuviera una patología, también tendríamos que necesariamente transcurrir por ese camino de sanación. Que es algo justamente lo que hablábamos recién. Uno no se cura de una enfermedad crónica y progresiva, sino que se sana. Cuando un paciente habla sobre su enfermedad, por lo general la entiende como si fuese un enemigo. Por eso nosotros estamos en contra de la lucha de... Entonces decimos, bueno, la campaña en contra de la lucha, en contra del cáncer, en contra del HIV. Y esto no es una lucha, porque no es una batalla. Si nosotros lo ponemos en una batalla, nos ponemos en una circunstancia de defensa. Y en este caso, la enfermedad que tiene que transcurrir un paciente no tiene una voluntad. Una persona en su vida tiene una enfermedad, y la enfermedad es parte de su vida. La mayoría de las veces el paciente cuando tiene este tipo de diagnóstico pasa a ser dependiente de la enfermedad. Entonces es imposible que se pueda sanar. Nuestro trabajo es tratar de ayudar a entender que esa enfermedad es parte de su vida y que tiene que convivir con ella y tener herramientas para poder solventarla. Siempre hablamos de un camino de subidas y bajadas, donde va a haber circunstancias que van a ser favorables y otras desfavorables. Entonces, brindamos herramientas para que cuando sean desfavorables poder entender cómo salir de ese pozo, si lo graficamos, pero también cuando estamos en la parte superior, entender que no desapareció la enfermedad, que la enfermedad sigue estando, nada más que nosotros, por así decirlo, la tenemos controlada. Está bien descrito en un diagnóstico, al principio es catastrófico, después el paciente pasa por una etapa que es la más larga, donde siente que se va a curar y va a volver para atrás y que esto todo va a desaparecer, y después está la etapa final que es la parte de la aceptación. Entonces, en esa etapa larga que nosotros tenemos de que el paciente es como que deja de interesarle la enfermedad o cree que ya se va a ir a sanar,
Entonces, en esa parte es donde nosotros tratamos de, no es que recalcarle de que no se sanó, pero sí de entender que esa enfermedad es parte de su vida y no tiene que dedicar su vida a la enfermedad. No sé, María Alejandra, si se logró entender la diferencia entre curar y sanar. Sí, Por ahí, sí. Por por ahí tiene que, ay, perdón. Dale. Por ahí tiene que ver también no solo con la aceptación de la enfermedad, sino también con la aceptación de la propia finitud. Y entonces esto creo que nos permite darnos la oportunidad de resolver cuestiones que tenemos cargadas en la mochila. Me parece que por ahí tiene que ver con esto, con la aceptación de la propia finitud. Y ahí creo que uno empieza a sanar y resuelve cuestiones familiares, cuestiones de rupturas, cuestiones propias. Por ahí me parece que es la idea. Y en general lo que vemos en el paciente es como un proceso en el cual hasta hay un cambio en las escalas de valores, en donde al principio se preocupan porque tienen que dejar de trabajar, porque el jefe, porque ya no pueden cocinar, y después todo eso se va decantando y en realidad vamos viendo un proceso en ellos en donde la prioridad después pasan a ser los vínculos. Se van como cerrando a los círculos sociales, hay cuestiones que antes importaban y ya no importan, y empiezan a darle importancia a lo único valioso que son los vínculos, y la gente más cercana. Entonces ahí dejan de recibir visitas, se interiorizan más por la religión, si es que creen en alguna religión, y principalmente por los vínculos. Empiezan a ver como que esto de que me lo pasaba trabajando y en realidad lo único importante es esto. Entonces ahí se ve como un cambio en la escala de valores. Eso es uno de los aspectos que más se ve en los pacientes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pensaba en los pacientes y en la unidad de tratamiento, ¿no? En el entorno, porque hay como un proceso ahí en esa sanación de unos y otros. Bueno, nada, muchas gracias. Sé que circulemos la palabra y por ahí hay preguntas. Gracias. Perdón, yo quería decir algo con respecto al mensaje que puse ahí. Desde la unidad se hizo, ya está un poquito viejo, pero lo hicimos en época de pandemia, en 2021-2022, un curso sobre cuidados paliativos para equipos de salud, orientado a equipos de salud, trabajadores sociales, psicólogos, pero también pediatras, médicos generalistas, enfermeros. Está disponible en el aula virtual del ministerio y ahí dejé el enlace. Tiene clave, pero la clave lo que hace es orientar hacia qué parte del equipo de salud es para orientar el curso. Pero está disponible ahí y las claves están puestas en el acceso. Bueno, y mientras otros se animan, no sé si hay otra mano levantada, pero también me quedé con eso de, si no lo dejo picando, pero respecto de atención y cuidados, ¿no? Esto que decías, y bueno, me quedé por supuesto porque dirijo también una investigación sobre APS en provincia de Buenos Aires, y bueno, con todo lo del el sistema integrado y demás, bueno, vos rescatabas ahí, marcabas ese 70% que siempre aparece en esos números, ¿no? Y aparece incluso más importante todavía. Bueno, si hay alguna experiencia respecto de esa avanzada sobre el primer nivel, promotores, promotoras, alguna cosa o alguna figura o alguna estrategia que han pensado en relación a eso, que conocen en el territorio de ustedes, ¿no? La diferencia entre atención paliativa y cuidados paliativos es que la atención paliativa la podemos brindar cualquiera. Cualquiera del equipo de salud, inclusive cuando nosotros fuimos a dar esta misma charla, tratábamos de que hasta el policía que estaba ahí en el centro de salud estuviera,
Porque lo que decíamos es eso, cuando uno normalmente, digamos, dentro de esta hegemonía en salud, obviamente que pareciera que el único que tiene la palabra autorizada es la médica o el médico. Entonces el paciente va buscando solamente eso. Pero previamente tiene un montón de instancias donde cualquier persona puede generar una atención paliativa. Entonces, ponemos el ejemplo, entra en un centro de salud con el objetivo de buscar a la médica o el médico para que le resuelva las circunstancias, X, no importa cuál. Entonces va y previamente a llegar al médico, seguramente, o a la médica, seguramente habló con el administrativo, habló con alguien de maestranza que está haciendo una limpieza, o con el policía para preguntarle, o con la de farmacia, o con el que fuera. Entonces esa persona puede contener a la paciente o al familiar y después derivarlo en lo que sea necesario. Entonces eso es una atención paliativa, porque el paciente se siente contenido por el sistema, porque quien lo atiende está representando al equipo de salud, está representando a la salud. Entonces, pero nos pasa frecuentemente que el paciente, o sea, por ejemplo, la enfermera que está justamente en la guardia de ese día, en enfermería, en el vacunatorio, o quien está limpiando, es quien primero accede a esa información. Entonces, si el paciente llega, va a admisión y dice no hay turno y se volvió, entonces no tuvo ningún tipo de atención paliativa, que no necesariamente sea la del médico o la médica para que le dé el medicamento. Entonces esa es la diferencia. Y cualquier, digamos, ya sea la enfermera o ya sea el médico, aunque no tenga conocimientos en cuidados paliativos, puede contener. Y la gran mayoría, si nosotros nos ponemos a pensar nosotros no vamos a buscar el medicamento para que nos calme el dolor, vamos ante una circunstancia angustiante. Y si bien puede ser que el dolor permanezca, pero esa angustia, si es que no se pasa, aunque sea disminuye. Entonces eso sería la diferencia entre una atención paliativa y un cuidado paliativo específico, que a lo mejor es que si el dolor no lo está conteniendo, hacemos una rotación de opioides. Entonces eso ya es más técnico, entonces no cualquiera lo puede llegar a hacer. Pero sí puede cualquiera contener al paciente o a su familiar. Obviamente que la sangre, salvo a nosotros que ya estamos acostumbrados, todo el mundo le genera angustia. Entonces, sangró el paciente por X causa, o se cayó, o le pasó algo, y siempre lo van a relacionar con la patología de base, no con alguna otra circunstancia. O va a estar resfriado, no sé. Entonces, siempre va a estar relacionado con la patología o oncológica o neurológica o lo que sea. Si esa contención se brinda, ya se está haciendo atención paliativa, que eso sería, digamos, lo que todos tenemos al alcance de la mano para poder hacerlo. A ver si hay algo en el chat. Bueno. ¿Alguna dudita o alguna consulta más? Ya estaríamos como a las 9, que era el horario. Bueno, si no hay ninguna duda más, ni ninguna opinión más, ¿les parece? Terminamos, vamos a tratar después de, si les interesa, hacer una encuesta y ver si podemos generar un curso ya más específicamente en todas, digamos, nuestras áreas individualmente para hacer un curso a través de la asociación parecido a esto, así por ahí a lo mejor una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, un viernes ahí, o lo consultamos a ver cuándo sería, y entonces hacemos así un modulito sobre control de dolor, otra cuestión relacionada con la parte social, otra relacionada con la parte emocionales, y por ahí también parte de la alimentación y cómo ayudar a los familiares.
Así que en breve les estaremos preguntando para si les interesa y lo puedan compartir. Bueno, les agradecemos muchísimo la retribución y la aceptación que tuvo y esperemos que haya sido del agrado de todos. Ahí Nosotros pusimos el enlace en el chat. Para que puedan responder esta consulta que acaba de decir Javier y, bueno, si tiene aceptación lo podemos concretar antes que termine el año. Vamos a mandar por mail también el formulario de Google, vamos a mandarlo por mail. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por disponer de este tiempo y en este horario y en este día. Muchísimas gracias. Muy claro todo. Esperamos la nueva instancia, entonces. Bueno. Gracias, bueno, gente. Gracias. Gracias a todos por Buen fin de conectarse, semana. por escucharnos. Gracias. Hasta luego. Gracias.